Y bien, partimos por el primer ejercicio de cinemática y tenemos que, para el primer ejercicio, para los gráficos de la figura, pregunta A, encuentre el itinerario de cada móvil, del móvil A y del móvil B. Pregunta B, en qué instante se encuentran. Y pregunta C, confeccione un gráfico de rapidez versus tiempo para cada caso. El gráfico lo voy a añadir en la edición, le voy a poner unos comentarios editados, unos textos editados, mejor dicho, y eso sería, porque digitalmente el gráfico va a quedar mejor dibujado que yo haciéndolo con regla y esas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el problema. Eh, Acuérdate bien de la gráfica. Entonces igual voy a dibujar la gráfica acá por si acaso, pero va a ser un esbozo así como bien simple. Ya, entonces acá vamos a dibujar los ejes, ahí y ahí. Tenemos que nuestras partículas, la partícula A, parte desde el 8. Quedó muy grande el 8, pero bueno, que me cuesta dibujar el 8, entonces lo hago un poco más grande, así como para asegurarme. Y dejamos de analizar su movimiento ahí, porque hasta ahí nomás llega el gráfico. Entonces llega hasta el 12. ¿Ya? Parte de la posición 8, llega a la posición 12 entre 0 y 4 segundos. ¿Ya? Entonces este es obviamente, este es el eje tiempo y este es el eje posición, X. ¿Ya? Y tenemos nuestra partícula B que va a estar representada en rojo, que parte desde 12 y termina en 0. Llega en la posición 12, parte de la posición 12 y termina en la posición 0. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos de que el itinerario de una función se puede representar con esta función, con esta ecuación. X de t, x sub 0 más b sub 0 t. Entonces nosotros tenemos la posición de la partícula A y de la partícula B. Sabemos que A parte en 8. Aquí está, A parte en 8. Hay que mirar el eje Y para la posición inicial. Y la partícula B parte en 12. Entonces aquí para la partícula A, aquí está, A, ponemos x sub 0 igual 8 metros. ¿Ya? Tenemos una parte del itinerario. Pero aquí es una comparativa. Puse como estas tres rayitas, así como equivalencia, haciendo una similitud con las funciones que nos pasaban en el colegio. ¿Te acuerdas? Bueno, todos se deberían de acordar más o menos. Y la función típica se escribe como mx más n, donde m es la pendiente, x es la weá que tú la podías evaluar con la que tú quieras, y n es el punto de corte en el eje y. Entonces aquí puse abajo m, en el caso de la posición con respecto al tiempo, la pendiente de esta función de posición con respecto al tiempo es la velocidad, x es ahora el tiempo, y n es la posición inicial. Entonces, si te acordabas, nosotros sacábamos la pendiente con esta expresión, delta i y delta x, o y2 menos y1 dividido en x2 menos x1. ¿Ya? Eso es una forma de expresar la derivada. Y para que este caso nos va a ser útil. ¿Ya? Porque, como dije antes en los videos de antes, puedes sacar la velocidad utilizando derivadas y también nos podemos, por así decirlo, seguir a los métodos más antiguos, que es utilizar esta definición bien básica de derivada, por así decirlo. Sea bien básica, ni siquiera sé si considerarlo derivada, pero bueno, es un cálculo de la pendiente nomás. Entonces sería delta i menos delta x, que en este caso nos va a servir para sacar la velocidad, porque m es igual a b sub 0, y nosotros queremos completar nuestro itinerario. Ya tenemos la primera pieza, que es la posición inicial, y nos falta la velocidad. El tiempo no hace falta porque el tiempo, whatever, lo puedes reemplazar en el valor que tú quieras. Pero para estos casos nos restringen un intervalo que es entre 0 y 4. Pero ya tenemos esos valores, nos falta el de la velocidad inicial. Entonces, como tenemos acá nuestra definición de pendiente, hacemos el delta i de la posición A, que sería 12 menos 8, y el delta del tiempo, que sería I2, o sea, T2 menos T1, 4 menos 0. Eso nos da 1 metro por segundo. Pendiente positiva, porque si ves el azul va subiendo, y tenemos nuestro itinerario completo de A, que sería 8 más un T. Y para B, vamos a cambiar de color, aunque tuve que haberlo hecho al revés, aquí debería ser azul. Ahí sí, un arreglo rápido. Y para B, pendiente negativa. Entonces tenemos para B posición inicial 12, ahí se ve en el gráfico 12. Y hacemos nuestros cálculos de pendiente. Y 2, aquí, a ver, en la posición 2, esta es la posición, a ver, más que leerlo con 2 y con 1, tendría que haberlo leído como posición final menos posición inicial. La posición final es en 0, porque si ves parte del 12, y va bajando hasta el 0, hasta x igual a 0, llega hasta aquí.
Entonces, posición final menos posición inicial. 0 menos 12 dividido en tiempo final, 4, y tiempo inicial, 0. Entonces nos queda menos 12 dividido en 4, menos 3 metros por segundo, pendiente negativa, todo correcto. Y ponemos el 12 y el 3 en nuestra ecuación de itinerario. A ver, espera, ¿estoy usando color rojo? Sí. Entonces nos queda esta ecuación. Ya tenemos nuestros dos itinerarios. Y ahora, si nos acordamos de nuestra pregunta B, nos hablaban de un tal instante en que se encuentran. Esto es muy sencillo. Para encontrar la intersección entre dos cositas, igualamos. Y si igualamos, vamos a obtener el tiempo. ¿Ok? Porque esta es nuestra variable. La variable de las dos funciones es el tiempo. Entonces, si igualamos, vamos a encontrar el tiempo. Entonces, he dicho demasiadas veces igualamos, pero volvemos a igualar los itinerarios. Simplemente así, cara raja, llegáis XA es igual a XB. Eso te va a dar el punto en el cual esos dos itinerarios se van a intersectar. Que va a ser como por aquí, te va a dar un tiempo cualquiera. El que sea que tenga que ser. Este no es una imagen correcta, es como es un esbozo, no es un bosquejo. Entonces, XA es igual a XB, 8 más T es igual a 12 menos 3T. Despejas T, despejas los números que no tienen T, y te queda T es igual a 1 segundo. Entonces, en el tiempo 1 segundo se intersectan. ¿Ya? Este es nuestro instante de intersección. Pero nosotros también queremos saber a qué distancia se intersectan. Entonces, este tiempo 1 lo introducimos en nuestro itinerario, que es x de t, con t igual a 1. Tanto en el itinerario para A como para B. Ahí me quedo como un poco apretadito, pero bueno, ¿se entiende? Entonces evaluamos xa en 1, 8 más 1 por 1, 9, y xb, los dos obviamente se encuentran en la misma posición, obviamente. ¿Ya? Se intersectan en la distancia de 9 metros. Cuando van desplazándose por aquí, a través del eje posición, se encuentran en 9. Aquí, un 9, bien chiquito. Ahí, posición 9. Ni siquiera parece un 9, bueno. Parece un 0 y un 1. 9. Ahí sí. No sé si eso parece un 9, pero bueno. Entonces, ese sería más o menos el problema del gráfico. Y si tienes dudas, bueno, obviamente me habláis. Y esas cosas. Entonces, sí. Pregunta número 2. Esta pregunta la hice. A ver, tiene como dije, los ejercicios de física tienen varias maneras de resolverse. Entonces aquí te puse dos maneras de resolver este ejercicio, porque igual quería como resaltarlo, ¿cachai? Porque es un problema como. No sé, personalmente a mí me cuesta como a veces hacerla. Recuerdo yo, porque igual tuve el semestre de física hace poco, que este ejercicio no lo pude hacer yo solo, tuve que buscarlo en internet. Pero ahora que tengo el cerebro más grande, puedo lograr hacer esta abstracción que está en el ejercicio. Entonces, el cuerpo humano puede sobrevivir a un incidente de trauma por aceleración negativa si la magnitud de la aceleración es menor que 250 metros por segundo. Si usted sufre un accidente automovilístico con rapidez inicial de 105 km por hora y es detenido por un airbag que se infla desde el tablero, ¿en qué distancia debe ser detenido por la bolsa de aire para sobrevivir al percance? Entonces, aquí lo hice de dos maneras. Una manera es la manera así bien chat, de llegar y chantar la fórmula nomás. Y la otra es la manera virgin de hacer toda esta abstracción culiada que hice acá, así como hueonado, demorándome más que la chucha, para llegar al resultado. ¿Ya? Entonces, como digo, hay hartas maneras de resolver un ejercicio. Entonces, hay que leer las palabras clave del ejercicio. Te dicen aceleración negativa, a un trauma por aceleración negativa. Entonces esos 250 metros por segundo son menos 250 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? La velocidad obviamente es 105 km por hora. Y a qué distancia se tendría que detener x de t igual incógnita. Así que vamos a encontrar la incógnita. Ya. En primer lugar, siempre hay que ser ordenaditos, escribimos nuestro itinerario. X de t es igual a x sub 0 más 29,16t. ¿Por qué 29,16? Los pasé inmediatamente a metros por segundo. Estos 105 km por hora equivalen a 29,16 metros por segundo. ¿Ya? Ahí sí, me había confundido un poco, nada que ver. Entonces esos 29,16 son esos 105 km por hora pasados a metros por segundo. Menos un medio de 250 metros por segundo por t cuadrado. Ese es nuestro itinerario. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, calculamos el tiempo en el cual este itinerario se detiene. O sea, cuando choca, asumimos de que el auto se detiene por completo, o sea, velocidad igual 0. Entonces este itinerario lo derivamos y nos queda esta cosa. 29,16 menos 250 metros por segundo por t. Entonces, cuando queremos saber el tiempo en el que choca, en que se demora este itinerario de chocar, lo igualamos a 0, porque ahí se detiene.
0 es igual a menos 29,16 menos 250 metros por segundo al cuadrado por t. Entonces esta t la despejamos y obtenemos el tiempo en que choca. Pero nos preguntan la distancia, no el tiempo. Pero este es el tiempo de choque. Así que si reemplazamos este tiempo de choque en la ecuación de distancia, de x de t, sabemos dónde nos tendríamos que detener. Entonces, reemplazando este valor de 0,11664 de segundo en esta ecuación, obtenemos este valor, 1,7 aproximado metros. A esa distancia nos tendría que detener el airbag para evitar morir a esa aceleración y a esa velocidad inicial de 105 km por hora. ¿Ya? Este es el camino largo. Y es medio complicado igual, porque esta weá así como que la pensé mientras estaba, dijo, ¿cómo puedo encontrar otra forma de resolver el problema? Y fue como, ya, hagámoslo de esta manera súper enferma. Como ya tenemos aceleración negativa, cuando choca la velocidad es cero, encontramos el tiempo en que choca y ese tiempo en que choca lo reemplazamos en la distancia y obtenemos esto. Pero hay otra manera más chat de hacerlo, que es simplemente utilizar esta fórmula, que es distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido en 2 por aceleración. Sería velocidad final, como choca, es 0. Y la velocidad inicial es estos 105 km por hora pasado a metros por segundo, que es 29,16 al cuadrado, dividido en menos 2 por 250. ¿Por qué menos? Porque, bueno, aceleración negativa, a es igual a menos 250 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y te queda 1,7. Entonces la manera más chat de hacer la weá es simplemente llegar y saltar la fórmula, ¿no? Así como bestia. Y la fórmula más virgin, así, más nerd de hacerla es la weá que yo hice acá arriba. De mami culiado así, no sé si me lo habréis entendido o no, pero bueno. Como te digo, hay harta forma de hacer los problemas en física y por eso estoy como medio nervioso igual haciendo los ejercicios porque no sé si me vais a entender o no. Y de verdad te agradecería mucho si pudierais decirme, o sea, por así decirlo, como valorar la weá que, o sea, no valorar así como en el sentido de que valore lo que estoy haciendo, no, sino que me tenéis que decir si hiciste bien la weá, si explicáis bien o explicáis bien como la tula, weón. ¿Cachai? Porque igual en esto, hacer ejercicios, a mi parecer, explicar ejercicios es mucho más difícil que explicar teoría. ¿Ya? Porque los ejercicios los podías hacer de varias formas irte en tu propia bola. Entonces por eso me asusta mucho más explicar ejercicios que explicar teoría. Así que eso, me decís si el video culiado vale pico o no. Y proseguimos, pues, porque todavía queda más. Bien, tenemos este ejercicio número 3 que aviso, alerta de mucho texto, weón. Pero en resumen, tenemos un weón en la Torre Eiffel que está como a 58,3 metros de altura y lanza una sandía. Aquí le dicen un melón, pero en la imagen se ve una sandía, weón. ¡Qué mierda! Ya, lanza una sandía de la Torre Eiffel a una distancia de 58,3 metros. Y justo abajo de esa sandía hay un culiado con un arco y flecha y le va a disparar a la sandía. Entonces vaya a tener un problema en el cual una flecha y una sandía se van a encontrar. Entonces tenemos que el melón se lanza en caída libre. Eso es importante. Significa que el melón no tiene una velocidad inicial y la flecha sí tiene una velocidad inicial, la cual es de 25,1 metros por segundo. Entonces nos piden calcular, nos piden calcular cuánto tiempo después de que se suelta el melón va a ser alcanzado por la flecha, o sea, en el instante en que el melón choca con la flecha o que la flecha choca con el melón, como sea. Y la pregunta B, ¿a qué altura de la cabeza del tipo que lanza la flecha tiene el lugar de la colisión? O sea, tienes que calcular, por así decirlo, la altura de la colisión con respecto a la altura del tipo que lanza la flecha. ¿Cachai? Y todo eso se soluciona colocando el sistema de referencias en la cabeza del tipo igual a 0. Esa es la posición inicial. Y de ahí así tumbamos místicos para calcular el problema. Entonces, aquí yo encontré algo que, por así decirlo, va en contra de lo que está en tus apuntes y en mis apuntes y en mi explicación. En este ejercicio, ambos lanzamientos, porque, bueno, el del melón es lanzamiento vertical, caída libre, o sea, debería ir gravedad positiva, pero aquí está negativa. Aquí está negativa. Y el lanzamiento vertical hacia arriba debería ser negativo, y está negativo, pero el melón me perturba porque está negativo igual, ¿cachai? Aquí no me voy a meter mucho en esta explicación, pero tanto caída libre, como movimiento vertical hacia arriba, como lanzamiento vertical hacia abajo, lanzamiento vertical hacia arriba, los puedes hacer todos con esta ecuación. Esta es la ecuación general de movimientos verticales. Con esto puedes resolver todo, literalmente todo. Dando igual si está en positivo, negativo, todas esas cosas. ¿Ya? Y estos negativos igual tienen un sentido porque acá abajo te quitáis los cuadrados. ¿Cachai? Tienen como su utilidad, porque si uno fuera positivo y el otro negativo te quedaría una cuadrática y te daría como resultados nada que ver. Pero como digo, esta es una manera diferente de resolver el problema. Si buscas en internet, vas a encontrar este ejercicio resuelto de otras maneras.
Pero esta es mi manera de resolver el ejercicio y la manera que me enseñó en la universidad también. Entonces, aquí anotamos los datos, el melón y la flecha. El melón, velocidad inicial 0 porque es caída libre, y la flecha, velocidad inicial 25,1. El melón tiene una altura inicial de 58,3 metros, y como dijimos, vamos a colocar como punto cero de referencia, como altura 0, la cabeza del tipo que lanza la flecha. ¿Ya? Entonces, altura 0. La flecha se lanza desde una altura 0. Entonces, tenemos acá nuestra ecuación de itinerario, I sub m, que es I melón, y I sub f, que es I flecha. Y hacemos el mambo místico, colocamos ¿cómo se llama? Los valores en la ecuación. Aquí las alturas iniciales. Acá la altura inicial es 0, así que se coloca la velocidad inicial, que es 25,1. Y proseguir con la expresión de la aceleración, un medio g de cuadrado. ¿Ya? Entonces queremos saber cuándo se encuentran, en el instante en que se encuentran. Entonces, como dije, igual hay que de Rajman, si m y melón igual y f. Entonces lo igualáis, estas expresiones cuadráticas vuelan, explotan, y despejas la expresión del tiempo. Entonces te queda h dividido en v sub 0. Entonces 58,3 dividido en 25,1 es 2,32 segundos. En 2,32 segundos la flecha va a asesinar brutalmente al melón. Entonces después nos dicen la altura con respecto a la cabeza del arquero en que ocurre el asesinato del melón. Entonces este valor de segundo y lo chantáis en la ecuación del melón. 2,32 segundos, que es el tiempo en el cual el melón choca con la flecha. ¿Ya? Entonces el melón va cayendo, ahí va cayendo la sandía, el melón como sea. Entonces en cierta altura va a impactar con la flecha. Y ahí vaya a tener, si evalúas este tiempo, ahí vaya a tener más o menos la altura en donde ocurre el impacto. Entonces igualáis, o sea no igualáis, reemplazas en la ecuación del melón el tiempo en que impacta con la flecha y haces el cálculo. Y te va a dar 31,92 metros. Entonces este h es igual a 31,92. A esa altura, con respecto a la cabeza del arquero, ocurre el asesinato del melón. ¿Ya? Muy sencillo, o sea, puede que, no sé si te hayan puesto este ejercicio, pero si buscáis en internet, este ejercicio está replicado por todas partes nomás. Entonces eso, y bueno, sin nada más que decir, espero que hayáis entendido toda esa cuestión, y todavía queda otro ejercicio más que sería el penúltimo. Entonces, aquí, este es un ejercicio en el cual te piden encontrar el alcance de una bengala. Te piden encontrar el alcance horizontal de una bengala si es lanzada en la Tierra o si es lanzada en la Luna. Una pistola que dispara una luz de bengala imprime una velocidad inicial de 125 metros por segundo en un ángulo de 55 grados sobre el horizontal. Si la bengala se dispara, obtenga su altura máxima y la distancia del punto de disparo al punto de caída, o sea, el alcance. Hay que obtener el alcance en la Tierra y en la Luna, donde la gravedad es de aproximadamente 1,67 metros por segundo al cuadrado. Entonces, yo te envié este ejercicio resuelto por un profe de ejercicios de la universidad, que, bueno, es súper bestia para hacer los ejercicios, y se rajaba con esa guía resuelta, o sea, no con toda la guía de ejercicios resuelta, sino que con algunos, pero lo respondía súper bien, bueno. Entonces, podéis leer su explicación en vez de la mía, que es mucho mejor que la mía. Pero en su explicación, él hace el método largo, como lo que yo hice en el ejercicio 2. Así como velocidad cero, así igualada y todas las cosas. Aquí yo hice lo mismo, pero logré los mismos resultados que él, pero utilizando las ecuaciones que demostramos en el video de movimiento en dos dimensiones, que es lanzamiento balístico, lanzamiento de proyectiles. Entonces todo lo que él hizo como en 2 páginas más o menos, o en 3, yo lo hice en una, aplicando simplemente las fórmulas de altura y alcance. Sí, altura máxima y alcance. Entonces, obtener la altura máxima y el alcance de la bengala en la Tierra y en la Luna. Tenemos que nuestra velocidad inicial es de 125 metros por segundo y nuestro ángulo de lanzamiento es de 55 grados con respecto al horizontal. Tenemos nuestra ecuación de itinerario y también te recomiendo que hagáis el torpedito de fórmula. Siempre es muy útil. O si te sentís bien de toda, demostréis la fórmula a través de los itinerarios. Así, siempre sirve. De hecho, antes de que ocurriera la cuarentena, como no había clases online y todo eso, en mis tiempos tenías que aprender tú mismo a demostrar las fórmulas. Pero los tiempos cambian y bueno, por más que te digan que no hagan trampa, así igual nomás. Entonces, son más fórmulas que la chucha, pero de verdad te ayudan caleta. Entonces, vamos a encontrar la altura máxima de la bengala en la Tierra y en la Luna. Es lo mismo, solamente que va a cambiar el valor de gravedad. La altura máxima en la Tierra, aplicando esta fórmula de altura máxima, que es velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de alfa, dividido en 2g.
Ahí están los valores reemplazados, 9,81 y el otro sería 1,67. Pero bueno, este valor, que es el valor de la Tierra, va a dar 534,37 metros. Metros, me faltó el metros. ¿Ya? Y en la Luna, si reemplazas este valor de G por el valor de G de la Luna, que es 1,67, te va a dar 3.139,08 metros. ¿Ya? El profe lo hizo de la forma larga. Ambas formas son válidas, pero una simplemente aplica el razonamiento compacto del profe. Es todo lo que hizo el profe se resume en esta fórmula de altura máxima. ¿Ya? Lo mismo, solamente que uno es un camino más largo y otro un camino más corto usando una fórmula. Y en el alcance, el profe hace lo mismo, no aplica la fórmula de alcance, sino que hace el razonamiento matemático y físico a la larga. Pero el razonamiento compacto te llega a esta fórmula general. ¿Ya? Esta es fórmula general en donde se expresa el roce con el aire, lo mismo acá y todas esas cosas. Entonces, si aplicáis el alcance tanto en la Tierra como en la Luna, el alcance en la Tierra te va a dar como casi 1,5 kilómetros más o menos, o 1496,707 metros. Y el alcance lunar va a ser de 8.792,034 metros. 8.792,034. Dije bien el número, no sé, aguanté como bien volado. Ya, entonces eso sería el ejercicio, así como es bien sencillo con fórmulas, si sabía aplicar las cosas. Y si te piden la demostración de esta fórmula, tú llegáis, agarráis mi video, copiáis la demostración que yo hice y se la mostráis a la vieja nomás. Y ahí tenéis tu fórmula demostrada, vieja culiá. ¿Ya? Entonces, no sé si serán muy exigentes con eso de demostrar de dónde sacáis la ecuación o no, pero igual es útil tener la demostración a mano, ¿cachai? O saber de dónde sale esta fórmula. Está todo en el video en la segunda parte de movimientos verticales, ¿ya? Que es el lanzamiento en 2D. Y el último problema. El último problema nos dice: desde 300 metros de altura, una partícula A se dispara verticalmente hacia arriba, demorándose 12 segundos en llegar a la Tierra. Si en el mismo instante del disparo se suelta desde una altura h, no conocemos esa altura h, otra partícula B, llegando a la Tierra 2 segundos antes que A. O sea, la partícula B es mucho más rápida en llegar desde una distancia desconocida. La distancia h puede ser más chica que la distancia de A, más chica que 300 metros, o más grande que 300 metros. ¿Ya? Entonces, nos piden calcular. Pregunta A, la velocidad de disparo de A. Pregunta B, la altura desde la que se suelta la partícula B. Pregunta C, la velocidad de B cuando A alcanza su altura máxima. Y la pregunta D, posición y velocidad de ambas partículas cuando se encuentran. Entonces, y la última pregunta que se me pasa. Representar en un gráfico de velocidad versus tiempo el movimiento de ambas partículas en el intervalo de 0 y 8 segundos. Eso se hace en GeoGebra. Yo lo voy a graficar en GeoGebra y todas esas cosas, porque me va a quedar mucho mejor que dibujada manualizada o con regla. Entonces, pregunta A es la velocidad de disparo del proyectil A. Entonces, del enunciado sacamos los siguientes datos: que el tiempo de vuelo de A es de 12 segundos, la altura desde que se dispara es 300 metros, y vamos a considerar en este problema que la gravedad es de 10,0, o sea, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos el tiempo de vuelo del proyectil, que se demora 12 segundos en llegar a la Tierra, en ir y subir. Hay 12 segundos. O sea, en subir y bajar hay 12 segundos. Y se dispara desde una altura inicial de 300 metros. Y tenemos la partícula B, que se demora 2 segundos antes de llegar a la Tierra, y que se lanza desde una altura desconocida. Bien, entonces vamos a la pregunta A. Ahí extraímos todos los datos necesarios. Siempre es útil hacer este recopilatorio de información antes de empezar un problema. O sea, recopilar toda la información de la partícula A y de la partícula B, o de la partícula C, o de la partícula que sea. Puede que sea una, dos, tres, varias, pero siempre es útil hacer ese tipo de resumen antes de empezar el problema. Y la velocidad inicial de la partícula A, ¿cómo la calculamos? Bueno, hacemos uso del itinerario. Es este. Hay que encontrar V sub 0. ¿Vale? Hay que encontrar V sub 0. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Esto lo igualamos a 0. Y despejamos la ecuación. Y este tiempo lo reemplazamos en el tiempo de vuelo. Y eso nos queda esta siguiente ecuación, esta de acá. Estoy enmarcando, por así decirlo. Nos queda V sub 0 es igual a
Este 300 lo pasamos para el otro lado, así que nos queda menos 300. Esta expresión de aceleración nos queda positiva porque la pasamos para el otro lado. Nos queda 5 por 12 al cuadrado. ¿Por qué 5? Porque g es igual a 10 y al multiplicar 10 por un medio nos va a quedar 5. Entonces nos queda 5 por 12 al cuadrado, que es el tiempo de vuelo al cuadrado, dividido en 12. Con el tiempo de acá de la velocidad, ese tiempo pasa dividiendo, por eso es dividido en 12. Eso nos queda 35 metros por segundo j tonco. ¿Ya? Ahí sacamos la velocidad inicial. ¿Y por qué no nos sirve la velocidad inicial con la ecuación de la velocidad? Bueno, porque nos da un valor raro. No es el valor que buscamos. ¿Ya? Entonces ahí obtenemos el valor de la velocidad inicial con la que fue lanzada la partícula A, el lanzamiento vertical hacia arriba. Y seguimos con la pregunta B. Nos pide la altura, conocer la altura, calcular la altura desde que se lanzó la partícula B. Entonces, la partícula B nos dicen, ay, a la vieja no, decía, ahí tenés tu fórmula de mostrar, vieja culiá. ¿Ya? Entonces, no sé si será muy exigentes con eso de demostrar de dónde sacáis la ecuación o no, pero igual es útil tener la demostración a mano, ¿cachai? O saber de dónde salen estas fórmulas. Está todo en el video en la segunda parte de movimientos verticales. ¿Ya? El lanzamiento en 2D. Y el último problema. Y el alcance lunar va a ser de 8.792,0,34 metros. 8.792,0,34. Dije bien el número, no sé, aguanté como bien volado. Ya, entonces eso sería el ejercicio así como... Es bien sencillo con fórmulas, si sabía aplicar las cosas. Y si te piden la demostración de esta fórmula, tú llegáis, agarráis mi video, copiáis la demostración que yo hice y se la mostráis a la vieja, no decía, ahí tenéis tu fórmula de mostrar, vieja culia. ¿Ya? Entonces, no sé si serán muy exigentes con eso de demostrar de dónde sacáis la ecuación o no, pero igual es útil tener la demostración a mano, ¿cachai? O saber de dónde salen estas fórmulas. Está todo en el video en la segunda parte de movimientos verticales. ¿Ya? Que es el lanzamiento en 2D. Y el último problema. El último problema nos dice: desde 300 metros de altura, una partícula A se dispara verticalmente hacia arriba, demorándose 12 segundos en llegar a la Tierra. Si en el mismo instante del disparo se suelta desde una altura h, no conocemos esa altura h, otra partícula B, llegando a la Tierra 2 segundos antes que A. O sea, la partícula B es mucho más rápida en llegar desde una distancia desconocida. La distancia h puede ser más chica que la distancia de A, más chica que 300 metros, o más grande que 300 metros. ¿Ya? Entonces, nos piden calcular. Pregunta A, la velocidad de disparo de A. Pregunta B, la altura desde la que se suelta la partícula B. Pregunta C, la velocidad de B cuando A alcanza su altura máxima. Y la pregunta D, posición y velocidad de ambas partículas cuando se encuentran. Entonces, y la última pregunta que se me pasa. Representar en un gráfico de velocidad versus tiempo el movimiento de ambas partículas en el intervalo de 0 y 8 segundos. Eso se hace en GeoGebra. Yo lo voy a tirar en GeoGebra y todas esas cosas, porque me va a quedar mucho mejor que dibujado manualizado con regla. Entonces, pregunta A es la velocidad de disparo del proyectil A. Entonces, del enunciado sacamos los siguientes datos: que el tiempo de vuelo de A es de 12 segundos, la altura desde que se dispara es 300 metros, y vamos a considerar este problema que la gravedad es de 10,0, o sea, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos el tiempo de vuelo del proyectil, que se demora 12 segundos en llegar a la Tierra, en ir y subir. Hay 12 segundos. O sea, en subir y bajar hay 12 segundos. Y se dispara desde una altura inicial de 300 metros. Y tenemos la partícula B, que se demora 2 segundos antes de llegar a la Tierra, y que se lanza desde una altura desconocida. Bien, entonces vamos a la pregunta A. Ahí extraímos todos los datos necesarios. Siempre es útil hacer este recopilatorio de información antes de empezar un problema. O sea, recopilar toda la información de la partícula A y de la partícula B, o de la partícula C, o de la partícula que sea. Puede que sea una, dos, tres, varias, pero siempre es útil hacer ese tipo de resumen antes de empezar el problema. Y la velocidad inicial de la partícula A, ¿cómo la calculamos? Bueno, hacemos uso del itinerario, es este. Hay que encontrar B sub 0. ¿Vale? Hay que encontrar B sub 0.
Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Esto lo igualamos a 0. Y despejamos la ecuación. Y este tiempo lo reemplazamos en el tiempo de vuelo. Y eso nos queda esta siguiente ecuación, esta de acá. Estoy enmarcando, por así decirlo. Nos queda v sub 0 es igual a este 300 lo pasamos para el otro lado, así que nos queda menos 300. Esta expresión de aceleración nos queda positiva porque la pasamos para el otro lado. Nos queda 5 por 2 al cuadrado. ¿Por qué 5? Porque g es igual a 10 y al multiplicar 10 por un medio nos va a quedar 5. Entonces nos queda 5 por 2 al cuadrado, que es el tiempo de vuelo al cuadrado, dividido en 12. Por el tiempo de acá de la velocidad, ese tiempo pasa dividiendo, por eso es dividido en 12. Eso nos queda 35 metros por segundo j tonco. ¿Ya? Ahí sacamos la velocidad inicial. ¿Y por qué no nos sirve la velocidad inicial con la ecuación de la velocidad? Bueno, porque nos da un valor raro. No es el valor que buscamos. ¿Ya? Entonces ahí obtenemos el valor de la velocidad inicial con la que fue lanzada la partícula A, el lanzamiento vertical hacia arriba. Y seguimos con la pregunta B. Nos pide la altura, conocer la altura, calcular la altura desde que se lanzó la partícula B. Entonces, la partícula B nos dicen que se suelta desde una determinada altura, pero no nos dicen a qué velocidad inicial. Así que vamos a asumir de que es caída libre. Entonces, velocidad inicial 0. Y planteamos aquí nuestro itinerario de B, que es h menos gt cuadrado. Pero podemos reducir el 1 medio y el g. La mitad de 10 es 5, así 1 medio gt. Nos queda 5t cuadrado. Entonces despejamos esta cuestión, nos va a quedar 500 metros. El cuerpo B se lanza desde una altura de 500 metros. Se lanza en caída libre desde una altura de 500 metros. ¿Ya? Y aquí está el dibujo más o menos que hice de la cuestión. Y también, cabe decir de que hay algunos profes de que consideran de que el lanzamiento vertical hacia arriba es el que está escrito en rojo, que es este. Pero yo considero que ese no es el lanzamiento vertical hacia arriba, porque bueno, tienes un tiro parabólico. En esta cuestión tienes un tiro parabólico. Porque si tú lanzas una pelota verticalmente hacia arriba, despreciando el roce con el aire, la pelota debería de caer en el mismo lugar. Si tú la lanzas ahí, debería ir y luego volver y caer en el mismo lugar, porque no hay roce con el aire. Pero hay profes que te dicen que el lanzamiento vertical hacia arriba como lanzan la pelota ahí y cae así. Entonces el ejercicio yo lo hice asumiendo de que, aunque la pelota se lance a una altura de 300 metros, la pelota sube a una cierta altura y luego vuelve. No que sube a una cierta altura y luego baja más de la cuenta. Entonces para mí el razonamiento es que la pelota simplemente sube y vuelve, no hace ese tiro parabólico. ¿Ya? Y ahí está el otro que es caída libre, que es una persona arrojando una partícula B o un melón B o a la rana Gustavo B. Entonces, proseguimos. Después de esa aclaración, tenemos que la pregunta C, que, espérate, déjame revisar que se me olvida, la velocidad de B cuando A alcanza su altura máxima. Esto es sencillo, no es muy difícil. ¿Cómo saber cuando A alcanza su altura máxima? Bueno, es porque se detiene. Entonces, velocidad 0, porque como dijimos, cuando un cuerpo alcanza su altura máxima, se suspende en el aire durante un instante chiquito. Entonces igualamos la velocidad a 0 y despejamos. Nos da un tiempo de 3,5. ¿Ya? En ese tiempo A alcanza su altura máxima. Entonces queremos saber la velocidad de B cuando alcanza su altura máxima. Como tenemos el instante, este instante lo reemplazamos en la ecuación de velocidad de B. ¿Ya? Entonces B de 3,5 es igual a menos GT. Entonces sería 10 por 3,5 que nos da menos 35. O sea, bueno, igual me comí el signo menos. Sería menos 35 J tonco metros por segundo. ¿Ya? Es importante colocar las unidades y el vector porque estás calculando vectores. Puede que en otros problemas me haya saltado el J o el X, pero hay que colocárselo siempre. No te olvides de eso. Entonces, proseguimos con la pregunta D, que es básicamente la posición y velocidad de ambas partículas cuando se encuentran. Entonces, como te dije, para saber cómo y dónde se encuentran las partículas, igual ahí nomás. Así. Y el itinerario de A y el itinerario de la partícula B. Entonces aquí se eliminan los términos cuadráticos y despejas toda la cuestión y te da un tiempo de aproximadamente 5,714 segundos. Entonces este tiempo lo reemplazas en las ecuaciones y por regla, por ley, te debería dar lo mismo. Ambas ecuaciones te deberían dar 336,735 metros. Vectorialmente,
lo mismo, pero le agregáis J, porque el lanzamiento vertical. ¿Ya? Y para la velocidad, simplemente lo mismo. El tiempo este, de 5, y algo, lo reemplaza en la ecuación de velocidad de A y de B. Quedándote los valores de menos 22,143 J metros por segundo para A y menos 57,14 metros por segundo J para B. Entonces esos serían los problemas y obviamente voy a poner los gráficos a continuación. Entonces eso sería, no sé, de verdad, no sé, ¿sabes qué? Encontré más difícil de hacer que explicar una teoría, porque en teoría llegáis y explicáis nomás y no es muy complicado. Pero encuentro que en hacer ejercicio igual, cada uno tiene como su metodología de hacer las cosas, ¿cachai? Entonces, no sé si te habrá servido esta cuestión, pero de igual manera te voy a enviar material para que lo veas, a ver qué onda. Y los siguientes ejercicios serían de Newton, porque ya pasamos toda dinámica, cinemática en estos ejercicios. O sea, no todo, pero son algunos ejercicios que pillé interesante resolverlo. Entonces el siguiente video va a ser de Newton y voy a profundizar un poco más en esa cosa de cómo hacer diagramas y resolver problemas, ¿ya? Entonces eso sería, espero que haya sido de utilidad y como te digo, avisa cualquier cosa si necesitáis ayuda. Entonces, sin mucho más, nos veríamos en los ejercicios de Newton.